del Ministerio de Trabajo, pero también vamos a revisar otras alternativas que también nos proporciona la ley, el Código Sustantivo de Trabajo y la jurisprudencia. Entonces, ya que tenemos a varios aquí, vamos a empezar primero con los mecanismos sugeridos por el Ministerio de Trabajo. Como sabrán, el gobierno nacional y los gobiernos locales se han encargado, como les corresponde, de dar unas directrices en medio de esta situación. Uno de esas autoridades administrativas, pues como se llama a nivel legal, es el Ministerio de Trabajo, y el ministerio ha sacado unas circulares en donde nos sugiere, o sugiere más que todo a los empresarios, a las pequeñas, medianas, grandes empresas, unos mecanismos a seguir. Son mecanismos que ya estaban dentro del ordenamiento legal, y lo que el Ministerio de Trabajo nos dice es prácticamente, miren, primero ténganme en cuenta estos mecanismos antes de pasar a otros que pueden ser, digámoslo así, más estrictos. Entonces, primero revisemos estos mecanismos y ya con eso ustedes pueden tomar medidas o pueden trabajar dentro de sus organizaciones. Uno de esos mecanismos, como lo ven en pantalla, es el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada flexible, las vacaciones anticipadas y el que el empleador decida continuar pagando los salarios. ¿Qué es el trabajo en casa? Voy a empezar con esto. Bueno, el trabajo en casa, en este caso, el Ministerio de Trabajo nos dice que los trabajadores, pues como su nombre lo indica, trabajen desde su hogar. No es igual al teletrabajo, sino que el trabajo en casa se aplica en situaciones ocasionales o temporales excepcionales. ¿Por qué? Porque el teletrabajo implica más exigencia, implica ir a la casa del empleado, a revisar las condiciones en que él va a trabajar. Más que todo a nivel de riesgos laborales, el teletrabajo se encarga de verificar eso, mientras que el trabajo en casa, como en este caso, se puede dar por ser un evento temporal, ocasional. El Ministerio de Trabajo nos dice, bueno, entonces aplique el trabajo en casa, o si usted ya ha implementado el teletrabajo en su compañía, en su empresa, pues entonces también aplíqueme el teletrabajo, que son alternativas que pueden tener sus empleados. Claro está, pues que hay contratos o hay objetos del contrato o oficios que no, pues que no se pueden desempeñar ni en la casa ni por medio de teletrabajo. Entonces ahí habría que ver qué mecanismo serviría. Otro mecanismo es la implementación de la jornada flexible. Entonces, aquí en Colombia la jornada máxima son 8 horas. Sin embargo, cuando se habla de jornada flexible, la ley nos dice, bueno, usted me puede implementar, por ejemplo, jornadas donde sean 6 horas continuas, otro día 4 horas, otro día otras 6 horas, siempre y cuando dentro de la semana, pues no me supere esas 48 horas semanales. Ujú. Eso es lo que se refiere a jornada flexible. El otro mecanismo son las vacaciones. Este específicamente es el que más se ha usado, el que más clientes lo han usado. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues si muchos no saben, uno tiene derecho a 15 días de vacaciones por año trabajado. Entonces el Ministerio de Trabajo lo que dijo, mire, usted puede darle vacaciones anticipadas a sus trabajadores, o si tiene trabajadores que, por ejemplo, no las han disfrutado, por ejemplo, llevan 2 años sin disfrutarla, entonces déle ese periodo acumulado de vacaciones que tenga. O saque a todos sus empleados a vacaciones, que serían las vacaciones colectivas. Entonces, hay empresas o hay compañías que lo hacen y sacan a 15 días de vacaciones a sus empleados. Las vacaciones son descansos remunerados, entonces pues esas vacaciones son remuneradas, lo que se ha convertido pues en una alternativa tanto buena para el empleado porque no se queda sin ingresos por un tiempo, y para la empresa mientras supera la situación. Mm, y por último, es ya para las empresas que tengan más solvencias, no sé, un Arturo Calle, por ejemplo, que lo hizo, que es continuando, perdón, siguiéndole pagando al empleado el servicio, así él no lo esté prestando. Esto es, digamos, lo que es para empresas que sí tienen como más solvencia económica que lo pueden realizar. Sí. Como les digo, estos son mecanismos que nos sugiere el Ministerio de Trabajo. Tienen que tener en cuenta que pues, el Ministerio de Trabajo es una autoridad administrativa, es una autoridad muy política,
Entonces, pues claro, la idea es proteger el empleo en esta situación, pero son mecanismos sugeridos y también hay otros dentro del ordenamiento legal que él no los menciona, que el ministerio no los menciona, pero que pueden aplicar a estas situaciones. María, yo antes de que continuemos, quería hacer como una intervención. En el tema de las vacaciones, el ministerio ha dicho que no hay problema, pues hay que hacer un preaviso de 15 días, eso lo dice la ley, pero que no hay problema en este caso, bastaría pues como con un día de anticipación como para informarle pues al trabajador. Y otro tema es que hay que poner mucho cuidado con el tema de las vacaciones, es porque si yo le reconozco esas vacaciones anticipadas, muchos empleadores nos han preguntado, listo, y después empieza otra vez a trabajar normal y se va y renuncia, ¿qué pasa? Entonces, si yo previamente no llegué a un acuerdo con este trabajador de que yo pueda descontarle ese valor pagado en su liquidación, en teoría yo no puedo descontarle ese dinero. Entonces, ustedes, empleadores, prevean eso en este momento, que lleguen a un acuerdo, porque tiene que ser entre los dos. Listo, yo te voy a reconocer, vas a salir a vacaciones, pero si le van a descontar ese dinero, entonces sí tiene que estar pactado previamente. Entonces, yo como empleador puedo decir en este momento, vamos a vacaciones o te vas a vacaciones, ¿cierto? Pero yo no lo puedo obligar a que él, si me renuncia, entonces yo le voy a descontar ese dinero de la liquidación. No, tiene que haber un acuerdo y eso es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta en este momento. Ya en el tema de que, no sé si María quiere decir otra cosa. Sí, es muy importante que, pues yo sé que es muy cliché en los abogados y no sé si muchos tienen un abogado ahí de su mano, pero es muy importante que a nivel de empresa, de organización o si son empleados también, dejen todo por escrito. O sea, no hay mejor mecanismo, no hay mejor prueba que dejar siempre todo por escrito. Entonces, también como que tengan presente eso, que las decisiones que vean que son muy importantes, tómenlas por escrito y dejen constancia de eso. Sí, muy cierto. Entonces, como dijo María, ahorita hay otros mecanismos que nos trae la ley que son totalmente legales. Entonces, no vamos a pensar que porque el ministerio en este momento está diciendo que no, que evitemos la suspensión, la terminación del contrato, entonces esto es ilegal. No, para nada. Existen estas herramientas, están en nuestro código y se pueden utilizar, ¿cierto? Entonces, como María dice, el ministerio es una entidad pues administrativa que nos sugiere muchas cosas, pero también como que no se da cuenta de la situación que padecen también los empleadores porque pues no están generando ingresos y tienen que seguir con una nómina. Entonces, hay que ser más realistas y buscar siempre una alternativa pues como sincera y con los trabajadores. Más allá de las herramientas que vamos a mostrarles acá en esta presentación, es como de verdad ustedes traten siempre de tener esa buena comunicación con sus trabajadores. Todos sabemos la situación por la que estamos pasando, entonces es tratar de tener una buena, comunicación, ¿cierto? Entonces, listo, acá les presentamos la primera, la suspensión de los contratos. Los contratos laborales se pueden suspender por muchas razones. Los más comunes y los que creemos que en este momento están sonando demasiado es este primero, que es por fuerza mayor o caso fortuito, que temporalmente impida su ejecución. Es muy importante en este caso entender que el ministerio se ha pronunciado en decir que, fuerza mayor, él no es la entidad encargada de decir que es fuerza mayor o que no es, sino que es un juez. Y mucha gente está diciendo que el coronavirus como tal no es una fuerza mayor. Lo que puede ser una fuerza mayor puede ser la declaración de estado de emergencia, pues eso no teníamos forma de preverlo. Entonces el cierre de establecimientos, como por ejemplo el tema de discotecas, todo este tema ya sí puede ser una fuerza mayor, y eso que inclusive hay un riesgo en el futuro de que haya una reclamación. Entonces, eso es otro punto. Nosotros les damos las herramientas para que busquen tener como otras alternativas y que se blinden en el tema probatorio, pero es muy seguro y muy probable que más adelante se van a comenzar a generar más demandas, reclamaciones. Entonces la idea es como tratar de prepararnos, como que en el caso de que no tengamos un problema con algún trabajador, todo eso, pues que lo hayamos manejado de la mejor manera.
Este tema de fuerza mayor, en el caso de que de pronto consideremos que aplica para nosotros, no hay que pedir permiso al Ministerio de Trabajo, pero sí hay que informarle, porque esa entidad tiene que verificar que efectivamente pues sí hay una fuerza mayor. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que sí hay que informarle a ellos y obviamente pues hay que informárselo a los trabajadores. Otro tema es la suspensión de actividades o clausura del establecimiento, del negocio, hasta por 120 días. En estos casos, sí es obligatorio el permiso ante el Ministerio de Trabajo, entonces hasta tanto no se tenga esto, no se puede suspender los contratos. Y en una circular que sacó el Ministerio de Trabajo, manifestó que le iba a dar una gran prioridad a este tipo de solicitudes y a la determinación de los contratos, cuando es colectivo. Entonces, bueno, pues eso puede ser como un alivio, que de pronto sea un poquito más rápido en el caso de que consideremos que sí estamos ahí. Este tipo de suspensión se da más que todo por temas económicos, por temas técnicos que yo no pueda seguir operando, ¿cierto? Entonces ahí puede servir, pues para muchos empleadores pueden estar en esa situación, pero entonces tengamos claro eso, que hay que pedir permiso. Y finalmente, la tercer causal de suspensión que vamos a presentar en este momento es la licencia no remunerada. La licencia no remunerada es un acuerdo, ¿cierto? Entonces es cuando un trabajador pues le quiere solicitar al empleador este tiempo, o sea, pues para, no sé, para estudiar, puede haber muchas razones, ¿cierto? Entonces han dicho que está esta alternativa para esta situación. ¿Qué consecuencias tiene? Como todas las anteriores, es que no va a haber una prestación del servicio por parte del trabajador y no hay pago del salario, ¿cierto? Pero que hay que seguir pagando pues la seguridad social. Pensión y salud. Ya la ARL tampoco, porque igualmente no va a haber no hay un riesgo laboral, ¿cierto? Porque no hay una prestación del servicio. Esto es una alternativa muy viable en el sentido de que no hay que pedir permiso al Ministerio de Trabajo, pero de verdad tienen que esmerarse en que sea una cuestión voluntaria del trabajador. Entonces es más una invitación que se le puede hacer a los trabajadores, como lo manifesté al comienzo, es tratar de buscar esa comunicación, ese buen entendimiento con el trabajador para que lleguemos a ese acuerdo, como vean. Si de pronto no llegamos a esto y esta contingencia sigue así, pues finalmente me va a tocar cerrar y terminar los contratos. Entonces, esto puede alivianar y ayudar a superar esta contingencia. Sobre esto tienen que poner también mucho cuidado, más por el tema probatorio, que de verdad el día de mañana, si llega a haber una reclamación, pues ustedes puedan probar que sí que fue voluntario de ellos, que ellos fueron los que solicitaron esa licencia no remunerada. El Ministerio de Trabajo ha dicho sobre esto, pues como que sobre todas estas alternativas de suspensión, que va a ejercer un control y una vigilancia frente a los empleadores. Eso también, pues, como María decía, esto es una cuestión política también, entonces, pues también lo que quieren es proteger a los trabajadores, pero por eso mismo les decimos, la idea es que ustedes tengan esa buena comunicación, puedan probar que efectivamente fue voluntario y bueno, pues la idea es como reducir esos riesgos futuros. Manu, disculpa, te interrumpo, tenemos una pregunta. Listo. Podemos, bueno, eso es otra cosa, a medida que tengan preguntas, pues nos las van diciendo y las contestamos. Entonces, si quieres, me dices tú o no las... La invitación a los empleados a la licencia no remunerada se puede hacer por escrito, es decir, una carta que sea sin coacción, sino solo como invitación, o no debería hacerse por escrito. Sí, pero antes de que sea por escrito, pues es bueno que haya una comunicación como una reunión, entonces nos reunimos, miren, esto es lo que está pasando con la empresa, sean sinceros con los números, todos sabemos qué está pasando en este momento, pero vean, nos suspendieron estos contratos, estos clientes se nos retiraron, ya no tenemos esto, entonces la realidad es que la nómina no nos va a dar, no podemos, entonces están estas alternativas, la licencia no remunerada, podemos revisar este tema, o podemos tenerlo, no sé, ya mirar el tema de las vacaciones, como lo decía María, o porque
finalmente después la única alternativa va a ser una terminación. Algunas empresas lo están manejando de forma escrita, de forma como, más como escrita como de invitar, es como concluyente a la conversación que ya se tuvo previa, porque eso garantiza como un acercamiento, como de verdad un buen manejo como con ese personal y entonces ya la carta es como listo, hemos acordado esto, nos reunimos, la idea es como tengamos como una pues esto es como el proyecto como de cooperación entre todos para salir adelante de esta contingencia. Y sí, se puede dejar por escrito, no hay ningún problema, pero siempre eso, que quede muy claro que nunca hubo una coacción para los empleados. Listo. ¿Tienes otra preguntita por ahí, Will? ¿O seguimos? Sí, hay otra pregunta. ¿Hay algún tiempo límite para la LNR, así como hay un tiempo de 120 días por suspensión de actividades? Licencia no remunerada, no, entonces lo que pasa ahí es que lo que recomendamos es que no fijen un término, o sea, que el término sea el tiempo de la contingencia, hasta que ya haya un levantamiento del decreto por parte del gobierno nacional. Pues porque tampoco puede ser una situación indefinida para el empleado, ¿cierto? Pues finalmente no está percibiendo ningún salario, pues necesita también recibir algo. Entonces, sí, lo que hemos manejado y lo que hemos asesorado en este momento es manejarlo hasta el momento en que se levante la medida del gobierno. Pero ahí yo quiero como aclarar, pero no es como que tienes 120 días para decirle al empleado, ven, ayudémonos, o quieres una licencia, o acordemos una licencia. No, no hay un tiempo así como fijo para solicitarle o para negociar una licencia. No, lo puedes hacer en cualquier tiempo, pero la idea es que la licencia esté atada a la contingencia, porque no tendría sentido pues solicitar una licencia no remunerada si no está esta contingencia. Sí, exactamente. Entonces, lo que decimos es como que, sí, la idea es que siempre que nos preparemos en tener todos esos materiales probatorios para que después, si hay alguna reclamación, pues tengamos forma como de defendernos, que no se vea pues como que yo lo obligué, como que yo le dije, no, pues lo tuve licencia no remunerada eterna, no, ¿cierto? Sí es mejor como definir esos tiempos. Entonces, si quieres seguimos y ya más adelantico pues respondemos más preguntas. Igual todas las preguntas pues que tengan, tranquilos que los resolveremos. Listo. Entonces María, continúa con eso. Bueno, otra de las alternativas que están a nivel legal, que pues no fueron como dialogadas en sí en las circulares del ministerio, pero que se encuentran y pueden ser algo que les puede ser muy útil a ustedes, son la negociación de las condiciones iniciales del contrato de trabajo. Bueno, un contrato en sí es un acuerdo que se hace entre personas. Entonces, al ser un acuerdo, pues las personas mutuamente, si lo quieren, pueden modificar esas condiciones iniciales con que hicieron el acuerdo. En este caso, pues es un acuerdo entre un empleado y un trabajador. Entonces, digamos que inicialmente yo con mi empleado había pactado un salario de tanto a tanto, tenía un salario, no sé, de 3.500.000. Y ya con la situación actual, lo que nosotros recomendamos es en estas situaciones, pues siéntense, hablen con sus empleados, dialoguen, expónganles la situación y planteen las alternativas. Una de esas alternativas es decirle, por ejemplo, negociemos hasta cierto punto o hasta este año, por ejemplo, su salario. ¿A usted qué le parece? ¿Está de acuerdo? Y en esa negociación se pueden llegar a disminuir los salarios siempre y cuando pues no se afecte el salario mínimo. O otra de las alternativas, por ejemplo, que usó uno de nuestros clientes que está bien enmarcado o que está pues conforme a la ley, es, por ejemplo, disminuirles la jornada laboral, pasarlos a medio tiempo y pagarles conforme a ese medio tiempo, pues pagarles lo que tienen derecho de acuerdo a ese medio tiempo, que son alternativas que pues que son muy útiles y que a nivel pues financiero les puede ayudar mucho a ustedes.
Eso sí, pues siempre de mutuo acuerdo, que tampoco sea algo que yo como empresa lo voy a tomar solo y lo voy a imponer, o sea, se rebaja el salario porque se rebaja, no. O sea, que sea algo negociado con su trabajador, porque igual, pues como dijo Manu, pueden haber riesgos de una reclamación futura, de que el empleado diga, no, es que a mí por la fuerza, o sea, fue por la fuerza que me obligaron a rebajarme el salario tanto o fue por la fuerza que yo disminuí mi jornada laboral y acepté que me pagaran conforme a esa jornada. Entonces, en este tipo de negociación de las condiciones iniciales, es muy importante pues que sea de manera acordada y pues que lo dejen por escrito, que realicen el otro sí al contrato de trabajo diciendo, a modo de ejemplo, eh, Fulanito tenía 3.500.000 y aceptó rebajar su salario a un 20%, a un 10%, por lo tanto le quedó en tanto. Y decir que una vez pues la empresa vuelva a tener rentabilidad y vuelva a tener utilidades y ganancias, pues este salario le será también pues aumentado, que no es algo tampoco pues como eterno, pero que sí debido a las contingencias se llegó a la conclusión de negociar esas condiciones iniciales del contrato, que es una alternativa viable, que está enmarcada en la ley y que es muy buena para, pues, para las empresas, siempre y cuando se deje por escrito, se haga el otro sí y sea de manera acordada, negociada. Lo más importante es la negociación pues con los trabajadores para que no vayan a tener problemas. Igual yo creo que también es muy importante que esta contingencia que trajo pues el coronavirus va a dar a múltiples demandas, múltiples reclamaciones y uno en una demanda, pues uno que es abogado, digámoslo así, uno tiene un panorama más amplio y uno en una demanda puede solicitar una infinidad de cosas. Pero si ustedes actúan bien, si ustedes dejan todo por escrito, si ustedes llegan a negociaciones, no le teman a una demanda porque van a tener material probatorio con que responder. Qué pena ahí, María, yo digo una cosita y muy acorde a lo que estás diciendo tú. Si bien nosotros traemos estas, como les dije, esta herramienta no quita que haya una reclamación en el futuro. ¿Por qué? Y no quita que para un juez diga, no, probablemente a este empleado sí pudo, no fue tan voluntario, no hubo una negociación y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque esta situación nunca se había presentado en nuestro país, no hay jurisprudencia sobre esta situación. No sabemos en el día de mañana el juez cómo va a pensar, si le va a parecer que fue un acuerdo sano, voluntario. Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza de una relación laboral siempre no están en la misma posición empleador y trabajador. Entonces, de por sí, acá el sistema colombiano es muy garantista. Entonces, lo que quiero decir es como, si es muy buena alternativa, es importante esa negociación y tener todas las herramientas como para que quede todo claro, lo que dice María, el otro sí, hablemos, tengamos esa cercanía, pero finalmente nosotros no podemos decirles, seguro no les va a pasar nada, seguro no los van a demandar, seguro no les van a hacer reclamaciones, probablemente puede pasar, puede que no, pero porque no sabemos. Entonces, esta situación nunca nos había pasado, pero esperemos pues como que con estas medidas que tomemos, cada vez disminuyamos más esos riesgos. Chica, otra pregunta. Claro que sí. ¿Y qué se puede hacer si los empleados están muy cerrados y no quieren negociar? Listo. Es decir, siempre hay alternativas, ¿cierto? Lo que pasa es que pues tanto el ministerio como lo que uno no quisiera es dar por terminado un contrato. Y yo sé que de pronto en el tema ya económico, hasta liquidar e indemnizar un contrato no sea tan fácil, pero finalmente si no hay una negociación y ustedes no pueden seguir no pueden seguir con esa persona, no hay forma de continuar con el negocio, pues como con esa relación, pues va a tocar terminarlo. La situación ahí es que si se termina, esto no es una justa causa, entonces hay que pagar una indemnización. Ya entraría uno es a negociar el tema de la indemnización o de la liquidación, cuándo se la voy a pagar, cómo se la voy a pagar. Pues tratar de tener una buena comunicación. Es muy cierto, muchos empleados están muy abiertos a entender la situación, a comprenderla, la cooperación, y otros que no. Entonces, esos otros pueden ser los que probablemente pueden reclamar y bueno, entonces,
si no hay si no hay una forma de llegar a un acuerdo, sea porque o yo disminuimos, perdón, más bien llegamos al acuerdo de cambiar la jornada o el salario, o ya en su caso una licencia no remunerada, y esto todavía no funciona, no puedo llegar a ningún acuerdo con eso, pues la última alternativa y la única sería la terminación del contrato. Pero ya entendiendo las consecuencias, que igual más adelante también íbamos a hablar sobre eso, pero bueno, pues es como eso, la indemnización. Yo sé que no es como la respuesta pues ideal, pero es como lo que contamos en este momento. ¿Tenemos otra preguntita? Sí, pero se puede optar a suspensión por fuerza mayor con estos empleados. Y lo que nos indicabas ahora, que no necesita aprobación del ministerio, se hace notificación a inspección de trabajo. Bueno, pero entonces son dos preguntas ahí, ¿cierto? Sí, si quieres puedes revisar el chat. No, Sí, no puedo, yo no puedo. si quieres, yo te respondo, Mauricio. Mira, sí, o sea, sí se puede optar por la suspensión del contrato, en este caso por fuerza mayor. Si, por ejemplo, no sé, tienes un restaurante y ves que la medida que tomó el presidente, pues no te impide abrir el restaurante y te impide que el objeto del contrato que tienes con determinado empleado se realice, puedes optar por la suspensión del contrato por fuerza mayor. En este caso, entonces sí, le tienes que hacer un aviso al Ministerio de Trabajo explicándole por qué vas a suspender los contratos de modo tal, pues que demuestres cómo te ha afectado, sea con pruebas contables, financieras, y también informes a los trabajadores que vas a suspender ese contrato por fuerza mayor. ¿No necesitas autorización? No, pero sí le necesitas informar al Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí lo importante es lo que yo mencionaba, si bien pues obviamente yo no soy el juez y yo no soy la que digo si es fuerza mayor o no. Mi punto es que el coronavirus como tal no es una fuerza mayor, sino las medidas que ha tomado el gobierno para mitigar eso. ¿Por qué? Porque efectivamente, si ya el gobierno me dice, usted no puede abrir su establecimiento, ya ahí es que hay un externo, una decisión de un tercero que ya me está impidiendo totalmente prestar el servicio y también que ese trabajador pueda ejercer pues como el objeto del contrato. Entonces, eso es lo importante, analizar si de verdad si estoy en una fuerza mayor. Listo. ¿Seguimos o más preguntitas? Podemos seguir. Listo. Entonces, bueno, ya era este tema, que era lo que ya mencioné ahorita más tarde, y es cuando ya efectivamente ya no hay más medidas, toca la terminación del contrato de trabajo. Esto es sin justa causa, como lo dije, y es súper importante tener esas dos, pues claro, prever estas dos situaciones. Es que voy a tener que liquidar el contrato, obviamente con las prestaciones sociales del trabajador, y además pagarle la indemnización porque no es una justa causa. La indemnización va a depender, ¿cierto? Si es un contrato a término fijo o por hora labor o a término indefinido, va a depender, ¿cierto? Entonces hay que prever esa situación. Tenemos que poner mucho cuidado con la terminación del contrato, porque de acuerdo a un porcentaje ya se entiende despidos colectivos, y en ese caso sí se necesita pues como una autorización del ministerio. Listo. Entonces ya si tenemos más preguntas, todas las dudas que tengan, ninguna duda, pues ninguna pregunta es mala, es totalmente válida. Todos acá pues somos empleadores, somos trabajadores, tenemos dudas, entonces son totalmente bienvenidas. Entendemos que pues esto es una situación que no tiene precedentes, entonces obviamente no todos no lo sabemos. Finalmente no vamos a saber también cómo va a actuar después el ministerio, cómo va a actuar después los jueces, pero la idea es como desde ya tratar de buscar alternativas que nos puedan ayudar para manejar nuestros trabajadores. Entonces, Aprovechen que estamos acá, que les podemos responder todo, son bienvenidos. sí, claro que sí, y entendemos pues totalmente esta situación, que todos estamos súper estresados, como con tanta cosa, ¿cierto? Chicas, otra Entonces, pregunta, si quieren la listo. ustedes.
Dila. ¿Cuál es la pregunta? Mari, ¿la estás leyendo? Ah, no, no, yo no las puedo leer, María, colabórame. Bueno, dice, nosotros tenemos contratos de tiempo parcial, en el cual cotizamos por semanas. Los empleados trabajan de 1 a máximo 7 días y cotizamos por semana. Ahora, mientras dura el contrato, seguimos haciendo el pago de una semana de cotización. Pero el salario, como no trabajan un solo día, ¿se debe hacer pago de algo o solo de la cotización? ¿Respondes tú o yo? Solo de la cotización. Listo, yo respondo. ¿Qué pasa? Si yo no tengo ningún acuerdo previo con mis trabajadores, o sea, sigue normal, yo no he hablado con ellos, no he llegado a ningún, como dije, a ningún acuerdo, tengo que pagar todo. Tengo que pagar seguridad social, tengo que pagar salario, todo, y la cuestión es que ellos no están trabajando, entonces no hay una prestación del servicio. Entonces, por eso les decimos, es importante que antes de ya ver que estamos en una situación difícil, es buscar llegar a ese acuerdo con los trabajadores. Una suspensión del contrato, como ya les he dicho que hay varias razones, pero por ejemplo, pues como la que más hemos visto que están comenzando a utilizar es la licencia no remunerada, implica que no haya una prestación del servicio, que es este caso, pero como hay un acuerdo, pues yo no le pago el salario, pero sí tengo que seguir pagando la seguridad social. Pero en todo caso, si no hay un acuerdo antes, no hay ningún documento, no hay nada, tengo que seguir pagando todo. ¿Listo? Más preguntitas. Listo, mira, Qualita Service nos pregunta si un empleado con contrato por obra o labor y su contrato terminaba el 2 de marzo y no se notificó de manera escrita, pero se hizo la respectiva liquidación del periodo laborado. Este pago de liquidación puede ser tomado como terminación de contrato. Igualmente, antes de terminar el contrato, se había hablado de mutuo acuerdo la fecha de finalización del contrato. Entonces, a ver si entendimos. Tenían un empleado por obra de labor, ¿cierto? Bajo el contrato de obra de labor. El contrato de obra de labor dura lo que dure la obra. El contrato se terminó el 2 de marzo, es así. Y ya se le pagó la liquidación al trabajador, es lo que entendemos. Sí, yo también entiendo exactamente lo mismo. Listo. María, ¿respondes? Entonces, el contrato, si se terminó el 2 de marzo y ya se le pagó la liquidación, pues el contrato ya terminó. Sí. El contrato en sí ya terminó. Sí, no hay ningún problema. Yo no veo absolutamente ningún problema. Si ya la obra terminó y ya se liquidó el pago al trabajador, no habría ningún problema. Y esta contingencia no está diciendo como, no, ninguno puede dar por terminado ningún contrato. No, para nada. Si se dan las causales legales, normales, para terminar el contrato, normal. No hay ningún problema. Igual lo bueno, mira que es que ahí se terminó desde el 2 de marzo. Entonces, si desde el 2 de marzo se terminó y ya hubo una liquidación, pues ya estás cubierto porque ya le pagaste la liquidación a la que tenía el derecho el trabajador. No sé en este caso si le pagaron la indemnización al trabajador, si fue sin justa causa. No, pero Ahí yo creo es que donde no, debe María. mirar. Igual ahí dijeron, ahí él dice que se terminó la obra. Entonces, supongo que ya se terminó, o sea, la terminación fue legal, porque ya se acabó el objeto del contrato. Entonces, yo no veo ningún problema. No sé si de pronto la pregunta va por otro lado. Entonces, si quieres, si va por otro lado, me puedes aclarar. Sí, si quieres nos aclara si terminó el contrato por la obra, porque la obra ya terminaba, o porque pues ya el trabajador dijo me voy, o porque ustedes ya desistieron de él.
Pero si ya la obra terminó y ya se le liquidó el contrato y terminó el contrato, no hay ningún problema, no tienes como ningún problema en ese aspecto. Sí, entonces, no sé qué, si tienen otra pregunta, yo por acá también voy a seguir revisando. Es súper importante, ahorita que hablamos del tema de esos acuerdos que podemos tener con estos trabajadores para cambiar las condiciones iniciales del contrato, como pasarlo, digamos, a medio tiempo o reducir el salario, que tengan una buena comunicación, porque en el caso de que un trabajador diga, no, esto es un abuso, pues no, ¿cómo así? Renuncia, esta persona puede alegar que hubo como un despido indirecto, ¿cierto? O sea, como que esas decisiones me hicieron a mí, me obligaron a mí a renunciar. Entonces, por eso les digo, todas estas medidas tratemos de tener como esta comunicación y negociación previa. Que todo quede por escrito, que pues mira, nosotros les mandamos estas propuestas, tenemos estas alternativas, ya ustedes deciden cuál quieren tomar, como que comprendan nuestra situación. Entonces, como ese buen manejo que hay que tener pues como con los empleados. Chicas, terminemos entonces aquí la pregunta de código. Listo. Bueno, nos dicen que el contrato se terminó porque se acabó la labor por la cual se contrató al empleado. La pregunta va porque no se notificó por escrito la terminación de dicho contrato. Bueno, en el contrato por hora de labor, como te indicamos, va hasta donde dure la obra. No tendrías que dar como un aviso, digámoslo, como en el contrato a término indefinido, que uno da un aviso de 30 días con anticipación, que el contrato, pues que él ya no va más en la empresa, que ya se le va a terminar el contrato, pues porque en este caso es otro tipo de contrato laboral que se estipula desde un inicio que va de acuerdo a lo que dure la obra. Si la obra ya terminó, pues no hay objeto del contrato y no hay ningún problema en este caso. Sí, no hay ningún problema. Todo está súper bien. Obviamente para el futuro sí es bueno como notificar la terminación y junto con la liquidación, pues como que apoyar, eso es como más un tema probatorio, pero pues no hay ningún problema. Lo otro que quiero como decir acá es como para complementar, pero ya es otro tema, es el tema de la suspensión del contrato, como dije, pues tú no tienes que pagar no tienes que pagar salarios, sí seguridad social del trabajador, y es muy importante que sepan que el empleador va a tener que pagar obviamente la totalidad del porcentaje, ¿cierto? Tiene que asumir el porcentaje del empleado y el porcentaje obviamente del empleador, o sea, los dos. ¿Qué pasa? Que uno puede posteriormente pues como ir deduciendo ese porcentaje en el futuro de forma pues como paulatina, como que no sea muy drástica, pero también es como importante que eso esté previamente previsto entre ambos, entre los dos, entre el trabajador y el empleador, que el trabajador sepa que más adelante le van a descontar ese dinero, ¿cierto? O muchas veces lo asumen. El empleador decide, no hay problema, pues yo pago la seguridad social y ya, no le voy a descontar nada en el futuro. Entonces, pero es para que lo sepan, que durante la suspensión hay que asumir la totalidad. Listo. Mauricio tiene otra pregunta. Claro que sí. ¿Quieres, Mari? Mauricio nos dice, es que respecto a la anterior pregunta, es por el caso puntual de contrato a tiempo parcial. Si hay un contrato de tiempo parcial en el cual se paga solo días laborados. Ejemplo, en febrero solo se pagaron 3 días de trabajo que fueron efectivamente laborados. ¿Cuál es tu pregunta en sí, Mauricio? Pues, ¿qué es lo que, en lo que tienes duda? ¿Qué es lo que te inquieta? O sea, él trabaja solamente, si yo trabajo un día, trabaja por días, entonces eso es lo que estoy entendiendo. Entonces, Ok, para, si en el mes de abril no trabaja ni un solo día, entonces lo que nos estás queriendo decir que es como que no trabajaron ni un solo día, entonces no les pago. yo creo que por ahí va la pregunta. Si él nos dice, si en el mes de abril no laboran un solo día, ¿se les cotiza nomás o se debe pagar de salario?
Lo que podemos hacer, Mauricio, si quieres, después de que terminemos esto, te contactamos para que nos preguntes ya mejor cómo viene el tema en caso particular, para que hablemos ya de como, pues, la situación que estás viviendo con tu empresa, para que ya nos expliques mejor, para que no sea esto así, sino que más bien ya te apoyamos a ti en este tema. Sí, entonces si quieres más, ahorita Sí, más... Mauricio, porque lo que vemos es que en tu caso, perdón, Manu, lo que veo mucho en el caso de Mauricio, el tuyo, es que habría que revisar muy bien cómo se estipuló el contrato, Sí, cómo sí, está redactado el contrato. es mejor hacer eso. Entonces, si quieres más adelantico, te contactamos para que nos cuentes bien. Listo. ¿Qué otras dudas tienen? No sé si de pronto, sí, no sé qué otras dudas tengan, algo que les esté sucediendo en este momento. Si necesitan apoyo en cualquier cosa, nos comentan. Estamos pues siempre a la orden. La idea es como apoyar a todos los emprendedores en esta situación. Están nuestras redes sociales, síganos, está pues siempre en Instagram estamos publicando contenido, en YouTube tenemos nuestro canal, tenemos muchos videos, bueno, vamos a estar siempre como poniendo mucha información sobre esto, tratando pues como de resolver todas las preguntas. Igual ya si tienen un caso en particular y quieren recibir información, de una nos escriben y con mucho gusto pues los apoyamos. Listo. No hay más Listo. preguntas por el momento. No, esperamos que a todos les haya quedado entonces súper claro. Em, Cualquier duda, como dice Manu, nos pueden escribir y estén muy pendientes y no dejen sus proyectos a un lado, pues sabemos que es un tiempo que es preocupante, pues que les genera muchas angustias y mucha inquietud, pero también es un tiempo que pueden aprovechar y que pueden impulsar sus proyectos y pueden, no sé, como ponerle esa creatividad para hacer negocios de manera distinta, que creo que esta es una gran enseñanza que nos deja este coronavirus por el momento. Hay que tener nuevas formas de hacer negocios. Sí, es un reto. Entonces, listo. Muchas gracias a todos. Qué rico que se hayan conectado. Ojalá pues que haya sido clara la información. Yo sé que pues son muchas cosas, pero bueno, es un comienzo. Cualquier duda que tengan ya adicional de sus emprendimientos, con mucho gusto los apoyamos. Y bueno, de verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao.